están en mi casita, bienvenidas, que bueno, no se las he enseñado, siempre salgo como cocinas diferentes porque a veces es en la de San Luis, ahora esta es la del DF para que la conozcan. Y bueno, vamos a hacer hoy una mascarilla porque hace mucho que no hago mascarillas y pues son de mis cosas favoritas, y más ahorita que traigo una cara de muerta como... Bueno, si no saben, estoy trabajando en una serie nueva, entonces pues está pesadísimo, está muy padre, no es queja, el trabajo siempre se agradece, pero sí, los horarios sí están un poco pesados, entonces bueno, me urge algo, y más ahorita que empieza también esto del frío, bueno, que está el frío, no empieza, ya está. Entonces algo para hidratar perfectamente mi cara. Entonces vamos a hacer esto, y además, bueno, ahorita estoy muy empapachada, vean nada más. Como tengo muchas rosas, dije, ¿qué voy a hacer con tantas? Porque además me encantan, pero las que se empezaron a hacerme así ya a morir, dije, no, hay que aprovecharlas. Y bueno, obviamente voy a hacer agua de rosas, que esa ya se las he hecho, entonces si quieren ver la receta les dejo el link. Y vamos a hacer una mascarilla especial, como todas las mascarillas que les digo, pueden ser tanto para hombres como para mujeres, así que anímense, esta es perfecta para hidratar nuestra piel, más en esta época de frío. Yo soy de piel grasa y de todos modos la voy a aplicar porque de todos modos, aunque sean de piel grasa y sigan brillando, necesita esta hidratación. Entonces es muy sencilla. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, rosas o cualquiera, aquí las tiene yo ya, nada más que aquí ya las tengo en los pétalos. Un poco de yogur natural y avena. Entonces, bueno, pues vamos a mezclar. Es muy sencilla, de hecho, bueno, creo que así, ni siquiera necesitan, vamos a acercar la cámara. Agarré que fueran como 2 rosas, más o menos, y nada más los partí en pedacitos para que fuera más fácil. Aquí son 2 rosas, no están secas estas rosas, solamente eran como las que se empezaron como, pues no sé, como a bajar un poquito, siguen súper frescas, pero huele súper rico. Vamos a usar nuestro yogurt, voy a ponerle unas 2 cucharaditas de yogur natural, que es lo que nos va a ayudar a hidratar nuestra piel, y un poco de avena. Las medidas pues no tienen que ser tan exactos, como de 50 gramos, yo nada más les voy echando un chorritito así, un poquitín de avena, que esto es lo que nos va a ayudar a la exfoliación. Y como no va a correr tan bien, sí necesitamos agregarle un poquito de agua. Bueno, aquí me paso, porque si no, esta mezcla no vamos a poder licuar, queda muy pesada. Entonces fue un chorritito de agua. Y bueno, si no tienen licuadora, no pasa nada, lo pueden hacer moliéndolo, nada más que bueno, yo sí voy a aprovechar que la tenemos aquí para que sea un poquito más fácil. Y bueno, ya la licué y aquí lo tenemos, y hasta huele delicioso, las rosas hacen toda la diferencia. Entonces esta pasta que tenemos la vamos a aplicar en todo nuestro rostro y la vamos a dejar, obviamente como cualquier mascarilla, acuérdense que tienen que tener su rostro limpio. ¿Qué es limpio? O sea, que no traigan pues maquillaje, nada de nada, o sea, para que realmente haga efecto esto. Entonces bueno, vamos a ir aplicando en toda la cara. Hoy aparte sí sentí la necesidad, la urgencia de una mascarilla, porque estaba hablando con mi hermano que no vive aquí, entonces estábamos haciendo FaceTime y me vio así de que, Samantha, ¿qué te pasó? Entonces dije, no, ya me urge. Creo que sí me veo muy mal, cansada, desvelada, sin ilusiones y esas cosas, pero bueno, ya regresarán después de esto. Ahora aplicamos, siempre hay que respetar contorno de ojos, incluso la podrían bajar hasta el cuello, no pasa nada. Y bueno, creo que yo preparé demasiada, la voy a guardar en el refri. ¿Cuánto les va a durar? Bueno, lo que pasa es que no dura tanto, yo creo que una semana y cacho. Y así lo vamos a dejar unos 10 minutitos a que haga efecto, así que la voy a dejar mientras... Ay no, que estoy haciendo mi tiradero. Ya que pasaron nuestros 10 minutitos que la dejamos actuar, ahora sí la vamos a retirar con agua, no importa, puede ser agua limpia, caliente, tibia, como ustedes les gusten. Eso que siempre me preguntan, no pasa nada, es como ustedes estén acostumbrados. Lo vamos a retirar. Ahí vengo. Y bueno, yo ya retiré la mascarilla, la piel sí se siente súper hidratada, que sí le hace falta, les digo, más que en esta época de frío hay que cuidarnos más, son cuidados distintos. Y también si su piel es, no importa si es grasa o es seca, si es seca, esta, bueno, aplíquenla todo el año, vamos a tener todos los beneficios de las rosas. Y
¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, pues igual, esta pueden aplicar una vez por semana, hasta 2 veces por semana. Su piel se los va a agradecer, de mí se acuerdan. Y si quieren saber más remedios para cuidarnos, para tener todos estos beneficios, que bueno, que la miel para que nos hidrate, la avena nos ayuda a hacer una pequeña exfoliación para quitarnos pues todas esas impurezas que ahí quedan, y bueno, todos los beneficios de la rosa, que nos hidrate, que nos mantenga sanas, guapas y guapos. Y bueno, si quieren saber más sobre nuestras mascarillas o cualquier otro remedio o sobre belleza para resaltar lo mejor de nosotros, no olviden activar la campanita para que vean pues más videos, y si no, en la sección de mascarillas tengo muchas otras que compartirles. Hasta luego y no olviden suscribirse. Si quieres ver más videos como este, dale click al video y no olvides suscribirte en las redes sociales. ¡Hasta luego!